Buenas noches, bienvenidos una vez más a este canal. Esta es la historia secreta del MNR que nos cuenta Luis Antesana Ergueta. Y yo soy su anfitrión, Salvatore. Bienvenidos. Antes de comenzar el video, quisiera desear a todos los oyentes un feliz año 2024, que sea un año lleno de éxitos, donde puedan cumplir las metas que se han fijado y puedan alcanzar y superar lo que esperan. Feliz 2024. Ahora bien, vamos un poco a un video un tanto especial, porque lo que nosotros vamos a ver en este video son los instrumentos de la revolución del periodo del socialismo militar. Aquí vamos a ver concretamente dos instrumentos articulados para el bien del país. Uno, un medio propagandístico, ni siquiera propagandístico, un periódico nacionalista, con una postura clara y favorable al país frente a los órganos que esos sí eran de propaganda, como La Razón, El Diario o esos periódicos de larga data. Estamos hablando del matutino La Calle. Ese va a ser el primer sector de nuestro video. El segundo sector se va a referir sobre todo a la nacionalización del petróleo. Vamos a profundizar un tanto sobre todo esto que fue pasando, porque previo a entrar al gobierno Bush es importante que nosotros veamos más a detalle qué fue lo que pasó. Ahora bien, primero vamos con un poco de contexto. ¿Qué era lo que pasaba en esos años en el país a nivel de prensa? En esta primera parte, como vamos a hablar de La Calle, tenemos que ver qué es lo que pasa. Obviamente, el cambiante proceso social, que había sido acelerado por la derrota en el Chaco, se expresaba en distintos órganos de prensa que intervenían en la lucha política. Los más importantes estaban en los campos conservadores. Las fuerzas conservadoras tenían sus órganos tradicionales como La Razón, El Diario o La República, periódicos de larga trascendencia en el país y de larga historia. El pueblo, por lo general, carecía de todo medio de expresión, o si bien alguna vez surgía algún pasquín eventual, porque literalmente era un pasquín, un periódico artesanal, cuyas consignas se perdían en medio del mar de versiones antinacionales y coloniales que difundía la gran prensa. No eran competidores. Veamos un primer caso, muy importante. Poco antes de la guerra con el Paraguay, hubieron intentos para romper esa relación de fuerza. Armando Arce funda el vespertino Universal y abre decisivas campañas contra el régimen político imperante en esa época, el gobierno de Salamanca. Sin embargo, el Universal, desde el segundo uno, fue sometido a presiones sucesivas y repetidas clausuras. Salamanca lo clausuró 4 veces. Además, ¿cuál era el problema fundamental del Universal? No podía ser un periódico sustentable porque no tenía imprenta propia. Esto de la imprenta es un tema fundamental. Ustedes observen, por ejemplo, en casos en países vecinos como la Argentina. En la Argentina, el periódico más importante y más fuerte es el Clarín, muy alineado con estas posturas antinacionales. ¿Qué es el Clarín? Es un medio monopólico que posee su propia imprenta. Es la empresa Papel Prensa, que ha sido otorgada en el gobierno militar a Clarín. Es un robo histórico el de Papel Prensa. Y les sugiero que investiguen un poco para que vean
¿Cuál puede ser el impacto de tener una imprenta? El que tiene la imprenta de los periódicos tiene el poder. Tal vez un poco en las épocas actuales esto se pueda relativizar de cierta forma más o menos, y obviamente se va a ir diluyendo conforme pase el tiempo, pero sigue siendo una fuente muy importante de poder, y peor para la época. En los años 30 el que tenía la imprenta tenía el poder. Por lo tanto, el Universal es un tanto que estaba condenado al fracaso, tenía una existencia cada vez más precaria. ¿Por qué? Porque iba alquilando los equipos a La Razón, al Diario y a La República. Por lo tanto, seguramente iba quemando sus balas y tenía que pasar de una imprenta a otra. Pese a todo, y de forma muy valiente, el vespertino de Arce se sostuvo, puesto que tenía un apoyo popular contundente. Y los lectores fueron orientados cada vez más a posiciones políticas radicales en cuanto al nacionalismo y a la democracia. Era una novedad, además. ¿Qué es lo que pasa? En el ínterin se produce la Guerra del Chaco. Pese a la Guerra del Chaco, el Universal sigue a flote y adopta una posición opositora, indirecta al gobierno de Salamanca, y alineándose de cierta forma con el caudillo republicano socialista Bautista Saavedra, que había marcado la política de la década pasada, de los años 20, y seguía siendo un hombre muy influyente en la política del país. Esto generó que Salamanca clausurara repetidamente el periódico. La clausura más sonada se dio después de que el Universal titulara su primera página como "Viva Bolivia, abajo Salamanca", parafraseando a Bautista Saavedra, que había pronunciado estas palabras antes de partir al exilio en tren. Exilio debido a su postura contra la guerra. Veamos lo que nos dice Augusto Céspedes en Crónicas heroicas de una guerra estúpida sobre el Universal. Él nos dice que el Universal sufrió 4 clausuras dictadas directamente por Salamanca. No porque violara secretos de Estado o diera informaciones peligrosas para la defensa nacional, para nada, sino porque exigía mayor responsabilidad y equilibrio a aquel gobierno tan alejado intelectualmente del fenómeno de la guerra como lo estaba físicamente del Chaco. Si ustedes se acuerdan, en el episodio de la guerra del Chaco, el gobierno era en La Paz el que digitaba las diferentes acciones y boicoteaba. Las etapas tempranas de la guerra fueron sucesivamente entorpecidas por el gobierno, no solo tanto temprano, digamos, sino también el aprovisionamiento y todas esas cosas que hemos visto en el capítulo anterior. Si no lo han visto, vayan a verlo. Ahora bien, es una postura lógica porque Salamanca, la verdad, más que ayudar al país, lo obstaculizó en el Chaco, fue un obstáculo adicional. Pero bueno, vayamos un poco, veamos cómo iba funcionando el Universal. Tras cada clausura, el Universal reanudaba sus actividades de la misma manera, no paraba las campañas. De hecho, se radicalizaba, acentuaba estas campañas, pero obviamente, como el país estaba en un estado de guerra, esto incidía mayormente en su aparición. Es decir, que el Universal, por más que quisiera criticar a Salamanca, no podía despegarse de la realidad. Había una guerra en proceso y tenía que narrar esa guerra del Chaco. Es más, el periódico envió a un corresponsal de guerra a la línea de fuego, un conocido periodista cochabambino que radicaba desde hace años en La Paz, el Chueco Céspedes, que lo vamos a ir viendo repetidamente en esta historia porque es un protagonista del movimiento nacionalista, de la revolución
Ya vamos a ir viéndolo. Céspedes va a ser un nombre que se va a ir repitiendo a lo largo del tiempo. Céspedes ahí ganó muchísima notoriedad porque hizo conocer la realidad del Chaco a través de sus relatos. Tiene Céspedes, es más, un cuento muy bueno que se llama El Pozo, que narra las condiciones atroces a las que estaban sometidos los soldados bolivianos, sobre todo en cuanto a sequía. Pero pese a la presencia de Céspedes en el frente, pese a todo, el Universal no pudo sostenerse y tuvo que cerrar definitivamente sus oficinas. ¿Qué fue lo que pasó? En realidad el boicot de las editoriales e imprentas, que eran de los periódicos de la oligarquía, hicieron que el periódico cerrara, lo boicotearon. Al ver que el periódico no se alineaba con los intereses coloniales que eran representados en ese entonces por Salamanca, además de que combatían el expolio de materias primas y el sistema esclavista feudal en el campo, Armando Arce fue obligado a levantar las manos en 1935, ya cuando Salamanca ya se había ido. Pero las fuerzas conservadoras seguían en el gobierno por medio de Tejada Sorzano. Sin embargo, Armando Arce era un infatigable luchador del periodismo, combatiente de primera fila del nacionalismo revolucionario. Decide no rendirse. La guerra termina, obviamente, y Arce se propone fundar un diario matutino, nuevamente, el sucesor del Universal, el cual había sido truncado en medio de una tendencia ascendente, es decir, cuando ya las ventas comenzaban, ya tenía una cierta visibilidad y las ventas comenzaban a aumentar. Con grandes esfuerzos, Arce consiguió una pequeña prensa tipográfica que se alimentaba a mano, 2 linotipias a medio uso y un juego de tipos para títulos, equipo que fue instalado en el primer piso de una casa a media cuadra del Mercado Colón, entre las calles Mercado y Potosí. La calle nació de acuerdo al ánimo de la época, con un tinte socialista. Así bautizó Arce a su primer editorial del matutino La Calle. Veamos qué es lo que dice. Esta voz socialista resuena hoy en medio del descontento popular de una hora convulsiva. Los primeros ejemplares de La Calle aparecieron el 23 de junio de 1936. El origen más exacto de La Calle se da en la decisión del Comité Revolucionario, que colaboraba con el presidente Toro. Toro ya era presidente cuando se produjo el derrocamiento de Tejada Sorzano, el 17 de mayo, es decir, estábamos a nada de lo que pasó, digamos, de la revolución del 17 de mayo. Veamos las referencias al origen de La Calle en un artículo del 10 de mayo de 1939. El Comité Revolucionario que asumió la responsabilidad histórica de la Revolución de 1936 resolvió fundar un diario. Nazario Pardo Valle, Carlos Montenegro, Augusto Céspedes y Armando Arce asumieron la tarea. Nombres que van a ir circulando por ahí, muy importantes. La Calle vio la luz pública como un diario nacionalista, el sucesor del Universal, donde sus primeros números enfiló sus baterías contra la minoría colonial gobernante y levantó las banderas populares, porque por más de que Toro estuviera en el gobierno, Toro no era el poder. El poder radicaba en los señores feudales del país y en los varones del estaño, lógicamente. Sus principales críticas eran disparadas contra el régimen liberal
y el expresidente Salamanca, que era un referente, aunque no dejaba de criticar la conducción innegablemente absurda de la guerra del Chaco. Es decir, por más de que sí Salamanca fue nefasto para el país y fue nefasto durante la guerra del Chaco, no podemos olvidar que las actuaciones del ejército, sobre todo de los altos mandos, podemos nombrar por ejemplo a Quintanilla o a Kunt, no fueron para nada las mejores. Si los comentarios de la calle eran notablemente incisivos, causaban la reacción de los sectores dominantes. Como efecto, el órgano de los nacionalistas era permanentemente sometido a presiones, aunque todavía sin llegar a la clausura, hecho que sin embargo no tardaría en producirse. Por otro lado, Carlos Montenegro, el intelectual del nacionalismo por antonomasia, empezaba a ensayar las teorías políticas en las páginas de la calle. Políticas que después plantearía en su libro, el famoso libro Nacionalismo y Coloniaje. Y Augusto Céspedes desplegaba conceptos informativos que penetraban en la realidad nacional, creando en esa forma una nueva conciencia popular. Claro, Céspedes había sido corresponsal de guerra, por lo tanto, seguramente sabía ejercer muy bien el periodismo y empleó toda esa experiencia en el nuevo matutino. Los resultados se vieron en poco tiempo. La calle se convirtió en la trinchera de los intereses populares, trinchera que servía para combatir a las fuerzas feudales y coloniales. A la vez, la calle comenzó a hacer competencia a los vallenatos de la rosca, los todopoderosos La Razón y El Diario, logrando quitarle su clientela y denunciando sus falsedades. Esta seguridad pudo ser posible debido a que los editores, como ya dijimos, Armando Arce pudo obtener su propia prensa para imprimir. Además de que el perfil de los redactores era bastante claro, eran irreductibles. Montenegro, Céspedes, Arce no iban a transar con la rosca. Veamos lo que decían, por ejemplo, Augusto Céspedes en un artículo de última hora que data del 16 de abril de 1982, es decir, muchísimo después. A ver, veamos lo que dice. En la primera etapa de la calle, ya entonces con mayores posibilidades técnicas, se sacó ese periódico. Era un matutino de 8 páginas. El alma, el nervio y el motor de eso era naturalmente Armando Arce. Y nosotros éramos empleados. No poníamos nada más que nuestra labor intelectual. Allí entraron Gamaliel Churata, un escritor peruano desterrado que vivía en La Paz. Cuadros Quiroga, que estaba en pleno periodo de su evolución del marxismo al nacionalismo boliviano. Nazario Pardo Valle, un escritor que vino de Uncía, donde trabajó en las minas. Se reveló como un buen escritor y como un periodista ameno, punzante, Carlos Montenegro, que estuvo también bastante tiempo. Montenegro trabajó y cooperó infatigablemente en la calle. Carlos Montenegro era el principal ideólogo de todo el movimiento que se iba creando. Era el más profundo de los ideólogos. Era un disertante notable, un escritor de primer orden e inequiparable para los artículos serios. Bueno, Céspedes asistió primeramente como corresponsal de guerra del Universal a la primera etapa de la guerra del Chaco.
redactando una serie de artículos desde las trincheras, recopilados años más tarde en el libro Memorias heroicas de una guerra estúpida, que ya lo hemos citado anteriormente. Después de la derrota de Campo Villa, el desastre que propicia la salida de Kunt del mando del ejército, cuando se organizó el tercer ejército, Céspedes tuvo que incorporarse al ejército como soldado, y luego de un tiempo de entrenamiento en Tarija, llegó a Vallivian con el batallón Pinto. Egresado del curso de suboficiales, Céspedes participó en diversas operaciones como subteniente hasta vísperas de la batalla de Villamontes, momento en que usó una breve licencia para volver a La Paz. En el interín, la guerra acabó, produciéndose el armisticio. Meses después, en 1936, Céspedes viajó a Santiago de Chile como parte de una comitiva diplomática. Allí, en Santiago, escribió el libro Sangre de Mestizos, relatando varios episodios de la guerra. El libro causó furor en Chile, siendo el autor objeto de grandes muestras de aprecio, insólito, ¿no?, opacando a obras contemporáneas como Aluvión de Fuego de Óscar Cerruto, una de las 10 mejores novelas bolivianas de todos los tiempos. Para que veamos un poco quién era el personaje que nos está narrando todo esto. Céspedes, obviamente no puede decirlo, pero sería sumamente importante. Y la calle, obviamente, debido a que tenían poco espacio, lógicamente como periodistas no podía ser un diario solemne y pesado como era La Razón o El Diario, más bien tenía que ser un diario caracterizado por el buen humor. Continuamos un poco con esta entrevista a Céspedes en Última Hora. Esa es la característica de la calle. Hay que revelarla muy bien. Es que todos los redactores de la calle eran humoristas, pero sin desmedro, sin perjuicio de ser profundos, de modo que tenían esa cualidad extraordinaria de hacer sus artículos al mismo tiempo que profundos, interesantes y amenos. Por eso se explica el gran público que tenía la calle. La gente se disputaba por las mañanas diciendo ¿qué estará diciendo la calle? ¿A quiénes estarán reventando la calle? Porque también era agresivo el periódico. No era una cosa así nomás. No era un periódico blando. Mucho más cuando vinieron las campañas señalándonos de nazi-fascistas, sugiriéndonos que estábamos subvencionados por la embajada alemana y demás cosas. Al defendernos, nosotros tampoco ahorrábamos adjetivos frente a la campaña de esa prensa, cuya vanguardia estaba representada por Última Hora, periódico que era propiamente de Hochschild. Bueno, estas declaraciones de Céspedes son sumamente interesantes y es también por eso importante que se rescaten y queden aquí, porque muestran un poco cómo se articulaba este periódico, cómo se articulaba la calle. De una forma muy inteligente lograron articular un periódico, una trinchera combativa contra la colonia. Veamos un poco de la trayectoria de este periódico. El primer número de la calle apareció, como ya les dije, el 23 de junio del 36, durante el gobierno de Toro. Ya desde sus primeras ediciones atrajo el interés de la opinión pública, en especial de las clases obrera y media, debido a su línea nacionalista, que resistía los intereses antidemocráticos y coloniales. La calle no solamente defendía a los trabajadores urbanos, sino que además empezó a plantear las cuestiones del campo, haciendo denuncias directas a los hacendados
y luchando por la liberación de los pongos y los colonos. Debido a su creciente popularidad, los efectos de sus campañas y los títulos humorísticos de sus páginas atraían a toda una gama de lectores, en especial del gobierno, que festejaban del ingenio de sus periodistas, el gobierno de Toro. Sin embargo, cuando el periódico publicó un estudio sociológico del escritor Carlos Medinaceli, considerado ofensivo para los tarijeños, Toro, que estaba igual en una posición un tanto ambigua, aprovecha la coyuntura para producir la primera clausura de la calle. Sin embargo, este hecho generó mayor popularidad al ágil matutino. Lógicamente, si está clausurado, ¿por qué no querrán que lo veamos? El periódico vocero de los nacionalistas no tardó en identificar el principal problema boliviano: la lucha entre la nación sojuzgada y la metrópoli imperialista dominante. El primer objetivo era combatir a quienes servían al extranjero en desmedro de los intereses nacionales. Tenían una columna particular. Monos de Wall Street se llamaba esta columna y era de Augusto Céspedes. Los agentes nativos de la metrópoli que habían acordado acuerdos lesivos para Bolivia eran objeto de irónicas referencias en esta columna. Esos acuerdos lesivos eran referentes a concesiones al Brasil o a la venta de estaño a precios irrisorios, que ya veremos mucho después, lógicamente. Tras la primera clausura, la calle volvió a sus campañas. Una de ellas estaba dirigida a un alto personaje de la política internacional boliviana, Alberto Ostria Gutiérrez, que era un miembro activo de la oligarquía, antiguo director de El Diario, el cual fue apodado como Satuco, el nombre de un niño indígena de su propio cuento, de un cuento de Ostria Gutiérrez, que lógicamente era el enemigo. Desde sus orígenes, la calle denunció sistemáticamente ante el pueblo boliviano la mentalidad colonial dominante y todas sus características. Tratando de borrar sus efectos, planteaba insistentemente las cuestiones nacionales. La calle adoptó una línea proteccionista de la producción nacional, oponiéndose a la fuga de divisas para la importación de alimentos, por ejemplo, que lógicamente podían producirse dentro del país y que siempre se trató un poco de autoabastecerse, eso es lógico. ¿Para qué nos vamos a traer cosas de afuera que podemos producir aquí? Como el caso del trigo. ¿Qué era lo que pasaba con el trigo? Bolivia importaba en crecientes cantidades trigo, liquidando la producción nacional de ese cereal, o sea, era insólito, para favorecer, en cambio, a las empresas molineras que lo importaban, es decir, los molinos se beneficiaban. Les salía más rentable, claro, traer un producto importado que producir uno nacional, o por lo menos eso era lo que ellos creían. Esa política oficial librecambista cercenaba el progreso de la agricultura nacional y no solo, de la industria también. Aunque la industria molinera nacional se beneficiaba, que lo único que tenía de nacional esa industria molinera era la mano de obra, que manejaba obviamente maquinaria extranjera. Carlos Montenegro destacó en su libro Nacionalismo y Coloniaje la importancia de la prensa revolucionaria encabezada en aquel entonces por la calle. Veamos lo que decía Montenegro. Ganó su primera batalla. Esta resurrección de la batalla de la bolivianidad con el aparecer
de los periódicos opuestos a los grandes consorcios económicos que sojuzgan al país. El inmenso poderío de esos consorcios mostróse impotente para doblegar el espíritu de sacrificio con que los primeros voceros de la bolivianidad autonomista sostuvieron sus posiciones bajo el bombardeo financiero de las fortalezas mercantiles de sus posiciones oligárquicas. Su resistencia hubiera sido acaso imposible sin la guerra, sin el sufrimiento lacerante que de ella manaba, sin la matanza inútil, sin la derrota. A esos periódicos tienen que atribuirse, como al Chaco, un nuevo y sólido influjo que se proyecta en espíritu público y lo mantiene despierto, alejándose cada vez más del área cubierta por la acción legal de la prensa al servicio de los grandes negocios. Solidaria con ese periodismo, una inmensa mayoría del pueblo ha recuperado la vieja posición del sentimiento de la nacionalidad frente a la de la tenencia colonialista, que tampoco ha desaparecido. Si estas dos fuerzas tradicionalmente enemigas chocaran, habría sonado la hora del renacimiento de Bolivia, porque sólo cuando haya quien luche materialmente por ella, podrá creerse que ella existe. ¿Qué es lo que nos dice aquí Montenegro? Que en efecto, el periodismo revolucionario, primero con la calle, y luego obviamente con gobiernos como el de Bush, se logró romper la barrera de cemento que había armado la prensa oligárquica. Con el apoyo popular, se logró enfrentar a esa minoría conservadora encumbrada, hasta que se la pudo derrotar años después. Pese a que la derrota no fue gratis, se tuvo que pagar muchísimos sacrificios. Las campañas nacionalistas de la calle eran cada vez más decididas, sobre todo cuando el gobierno de Bush, el problema de Bush es que era un tipo que viraba. Había momentos que viraba hacia la izquierda, pero había otros que viraba hacia la derecha. Y no era anormal que virara hacia la derecha. Aunque también el mandatario era aplaudido cuando se definía a favor de cuestiones nacionales, como el decreto del 7 de junio, pero eso lo veremos después. Sin embargo, cualquier motivo servía como pretexto para tratar de acallar a ese periódico, a la calle. Más de una vez, Bush se posicionó contra el matutino y dispuso su clausura al amparo de la dictadura. Un artículo de Augusto Céspedes, por ejemplo, que se refería a la actitud dictatorial y a la clausura de la Convención de 1938, empezó el incendio. Primero se produjo la clausura de la calle casi 20 días y posteriormente el periódico circuló censurado. Poco tiempo después, Bush dictó el decreto del 7 de junio, referente a las exportaciones, hecho que alineó completamente al matutino con Bush. La calle se volvió el primer defensor de Bush, aplaudiendo su actitud nacionalista y la decisiva acción contra las empresas que expoliaban al país y sus recursos, es decir, contra la rosca. La calle se convirtió en el vocero de los intereses nacionales, la defensa de los valores humanos y estandarte de la soberanía nacional. ¿Cuál fue el problema? El problema fundamental fue la muerte de Bush, que marcó el fin de la primera fase de la calle. Obviamente el periódico no perdió en ningún momento la línea trazada.
Más bien tuvo que ir fortaleciéndola al incorporar a columnistas como Cuadros Quiroga o Paz Estensoro. La calle se había convertido en el órgano político del pueblo, fundamental para orientarlo ideológicamente, organizar al pueblo en un partido y desvelar las características de sus enemigos, es decir, los cipayos coloniales. Fue un periódico sumamente importante, que años después vería su fin. Pero nosotros no podemos olvidar ese gran matutino que sirvió como órgano de batalla contra la oligarquía. Bueno, ya habiendo cerrado un poco este primer capítulo de este episodio, vamos a centrarnos un poco en el segundo. Y antes de ver la nacionalización del petróleo como tal, vamos a hacer un pequeño repaso sobre la historia del petróleo. Veamos qué es lo que pasa con el petróleo y el país. Para que se den una idea, el petróleo tiene una incidencia tan larga que nos remonta al año 1870. En 1870 se fundaba en Ohio una empresa estrechamente ligada al petróleo y a nuestra historia, la famosa Standard Oil Company de John Rockefeller. En 1882 ya existían 40 compañías norteamericanas que entregaban sus intereses al Standard Oil, es decir, ya se volvió una compañía potente, convirtiendo a los Rockefeller en millonarios y al Standard Oil por sí sola en un consorcio gigantesco, el Standard Oil Trust. En 1889, en las Indias Orientales Neerlandesas, es decir, la actual Indonesia, se organizaba la Royal Dutch Petroleum, bajo la dirección de August Kessler, que más tarde extendería sus operaciones a América Latina y en especial al área del Chaco. Esta va a ser la dinámica fundamental, la competición entre el Standard Oil y la Shell. ¿Qué es lo que pasa? En 1895, los primeros yacimientos de petróleo se descubren en el sureste del país. El hecho atrajo a múltiples capitalistas, puesto que el petróleo, como todos sabemos, es un recurso sumamente codiciado. Muchos capitalistas nacionales y internacionales fueron, aunque obviamente no lograron obtener resultados objetivos. Sin embargo, con el incentivo de amasar inmensas fortunas a base de petróleo, dos firmas extranjeras se movieron para comenzar la exploración en el país. Pero tuvieron que pasar 21 años aproximadamente. Entre 1916 y 1920, las firmas Parkeart de Inglaterra y Calacoto de Chile perforaron 4 pozos entre Cuevo y Charagua, en el sur de Santa Cruz, zonas muy próximas a Camiri, y 2 pozos en Calacoto, en la provincia de Pacajes, en el departamento de La Paz. Ojo, hay un pueblo que se llama Calacoto en esa provincia, Pacajes. Sin embargo, se confirmó que en el sureste del país había más probabilidad de encontrar reservorios de petróleo. ¿Qué es lo que pasa? Que el 28 de febrero de 1919, el viejo gobierno liberal de Gutiérrez Guerra, ya con una rosca bastante desgastada, que eran los liberales, concedió la explotación de 3 millones de hectáreas en los departamentos de Santa Cruz, Chuquisaca y Tarija a la compañía estadounidense Richmond Levering. Finalmente, esa firma se estableció
en 1 millón de hectáreas. ¿Cuál era el problema? Que la firma tenía un contrato de 50 años de duración, es decir, que podría explotar la zona hasta 1969, porque es enorme. Y la misma no podía vender sus concesiones. Sin embargo, el 25 de julio de 1922, Richmond Levering se vende esas concesiones al Standard Oil de Nueva Jersey por $2 millones. El Standard Oil también compra otras propiedades por medio de William Braden, el cual actuaba como un agente de la empresa y había obtenido otras concesiones en Argentina. Por ese entonces, el Standard Oil negociaba con la Shell para comprar otras concesiones. Mientras la Standard Oil ampliaba sus propiedades, ni corta ni perezosa, la Royal Dutch Shell, apadrinada por la corona neerlandesa, es decir, había todo un estado, por más de que el Standard Oil fuera un emporio norteamericano, estaba peleando contra todo un estado como es además el estado neerlandés, un estado potente. Obtenía la Shell para sí parte del Chaco Boreal por medio de la Union Oil Company y también por medio de otras empresas, entre las cuales estaba la misma Standard Oil, donde estaban negociando un poco. Y tal vez no le vio suficiente potencial al Chaco, entonces suelta las manos. Estas concesiones se obtuvieron con la participación de firmas argentinas y paraguayas, que obtuvieron esos terrenos por medio del pacto Pinilla-Soler, y que cedía una porción del territorio boliviano al Paraguay. Ya comenzamos con el problema de las fronteras mal delimitadas, ¿no? Las negociaciones entre el Standard Oil y la Shell se cayeron, cosa que derivó en una pugna de intereses, y lo que propició el clima bélico entre Bolivia y Paraguay, es decir, la Standard Oil y la Dutch Shell nos utilizaron a nosotros y a los hermanos paraguayos, y por medio de presiones políticas generaron la guerra del Chaco. Fue una causa importante de la guerra del Chaco. Ni bien el gobierno de Bolivia firmó el contrato con Standard Oil en 1922, muchísimas voces críticas se levantaron en contra de la entrega del petróleo. Tenemos que destacar sobre todo la voz crítica de Abel Iturralde, parlamentario, servidor nacional y posteriormente canciller de Siles en 1928, el cual combatió con coraje mayúsculo la entrega del petróleo. Posteriormente, otros ciudadanos denunciaron al Standard Oil por incumplimiento de contrato. Mientras las denuncias llovían, y cada vez había más denuncias contra la empresa, la guerra del Chaco estalló. Debido a las denuncias, el Standard Oil estaba enojada con Bolivia y no nos prestó ayuda, por lo cual nuestro gobierno tuvo que importar petróleo desde Venezuela y Perú. Es decir, es una vergüenza. Estos tipos sacaban nuestro petróleo de nuestro territorio y pretendían que peleemos con petróleo peruano y venezolano. Es insólito. Posteriormente, un funcionario de aduanas, Pompilio Guerrero, denunció al Standard Oil por explotación clandestina a la Argentina. Es decir, lo que ya hemos contado igual, que el Standard Oil desviaba nuestro petróleo hacia la Argentina, y eso era entregado a los paraguayos, porque la Argentina, bajo la presidencia de Justo, tenía muchísimos intereses en el Chaco, no solo el petróleo. Estaba también el quebracho y estaban múltiples haciendas de las cuales Justo y el círculo íntimo de Justo eran beneficiarios directos.
Por lo tanto, una vez concluida la guerra, el problema del petróleo estaba latente. Una enérgica campaña liderada por Carlos Montenegro y respaldada por la opinión popular logró poner el tema sobre la mesa, pregonando la protección de nuestros recursos naturales. La reacción popular contra el Standard Oil fue de protesta, puesto que la misma, como ya dijimos, había traficado petróleo hacia la Argentina. Petróleo empleado por el ejército paraguayo durante la guerra del Chaco. Lo repito porque es importante. Recordemos que nuestro ejército tenía que importar petróleo desde Perú y Venezuela para abastecernos y pelear, es decir, era carísimo además, porque no es que nos llegara directito al frente, no, tenía que recorrer prácticamente todo el país. Este tema salió a flote durante el gobierno de Tejada Sorzano. ¿Cuál fue el problema? Que Tejada Sorzano no se molestó en posicionarse públicamente, él era liberal, ¿no? El libre mercado y todo eso, él no eran sus asuntos. Sin embargo, civiles y militares notables, algunos veteranos de destacada actuación en el Chaco, se hicieron eco del clamor popular y reivindicaron la caducidad de las concesiones de la empresa, debido a que la empresa había conspirado contra el país. Lógicamente, no podemos mantener una empresa que conspira contra nosotros. Este impulso fue fundamental para impulsar a los militares socialistas que estaban bajo el mando de Bush a derrocar a Tejada Sorzano y a posicionar a Toro en el gobierno el 17 de mayo de 1936. El 13 de marzo del 37, luego de estudiar diversas alternativas truncas, el gobierno de Toro resuelve nacionalizar las propiedades del Standard Oil. Ya había creado YPFB, si no me equivoco, el 21 de diciembre de 1936, viendo que ya habían claras intenciones para nacionalizar nuestro petróleo. El documento resuelve claramente la nacionalización del petróleo, el cual dice así: declárase la caducidad de todas las propiedades de The Standard Oil Company of Bolivia dentro del territorio de la República por defraudación comprobada de los intereses fiscales. Todos los bienes de la compañía mencionada que se hallaran en territorio boliviano al tiempo de dictarse la presente resolución pasan a propiedad del Estado. Hasta que el gobierno lo crea conveniente, quedará encargado de la administración y manejo de todos los bienes de la compañía que en virtud de esta caducidad pasan a poder del Estado, a la entidad oficial Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos YPFB. Los firmantes eran David Toro Ruilova, presidente; Antenor Ichazo, ministro de Minas y Petróleo; Enrique Finot, canciller y ministro de Propaganda; Fernando Álvarez Campero, ministro de Finanza y Estadísticas; Tavera, que no hemos podido encontrar la cartera que representaba; Arturo Guillén, ministro de Industria y Comercio; Julio Viera, ministro de Gobierno y Justicia; Óscar Moscoso, ministro de Defensa Nacional; Javier Paz Campero, ministro de Trabajo y Seguridad Social; Luis Áñez, ministro de Agricultura, Colonización e Inmigración. Bueno, veamos lo que decía aquí Montenegro en un panfleto que es titulado Frente al Derecho de Estado, editado en 1938. La Junta de Gobierno, presidida por el coronel David Toro, dio efecto al hecho histórico, declarando la caducidad de las concesiones otorgadas 15 años después, para mal del país,
a la Standard Oil. El documento correspondiente lleva el nombre de los gobernantes que de este modo superaron todo otro evento de la pasada historia boliviana, determinando uno de los acontecimientos más importantes de la vida de América y acaso el más vigoroso y lleno de contenido social, desde el punto de vista del derecho público. Destacó, naturalmente, en su actitud el presidente Toro, que debió vencer a premios desesperados, actuantes sobre él para impedir la dictación de la medida, a premios que le hacían los agentes del Standard Oil y los propios miembros del gobierno, por otra, aferrados ante imaginarios o efectivos que entrañaba la decisión. Pero la extraordinaria medida era todavía irrealizable. Faltaba que las Fuerzas Armadas de la Nación respalden la actitud del gobierno. Si ellas, total o parcialmente, no afirmaban su adhesión al gran gesto, este se desvanecía de inmediato. Ante la contingencia de trocar sus verdaderos fines de recuperación y fortalecimiento del Estado, convirtiéndolos en estímulos de provocación de desorden. De ese modo, la gloriosa página de la historia boliviana contemporánea dependió en absoluto de la conciencia militar actuando en aquellos días. El ejército se manifestó incondicionalmente partidario de la patria, personificadas por las fuerzas militares en el teniente coronel Germán Busch, jefe de Estado Mayor General en 1937. Se decidieron sin excitaciones en favor del pueblo. El teniente coronel Busch, la impresionante figura militar perfilada en el yunque atroz del Chaco, aseguró la ejecución de la gran medida. Asumió Busch, en efecto, la enorme responsabilidad de mantener el orden público frente a los irresistibles recursos que para subvertirlos emplearía el Standard Oil con objeto de anular mediante la violencia los efectos de la declaratoria de caducidad. Todo riesgo de conmoción interna fomentada por la empresa fue así cubierto con la entereza del joven y heroico guerrero del Chaco. La posibilidad de salvación del país resultó así fijada por un solo hombre, en solo un instante. Busch, en realidad, garantizó con su vida la ejecución inmediata y perdurable del acuerdo gubernativo. Su actitud, resuelta y sin condiciones, aventó los últimos reparos en que aún podían afirmarse las dudas y los recelos de algunos miembros del gobierno, que no midieron entonces las funestas consecuencias de una dilación, aunque fuese ella de pocas horas, que pudieron ser suficientes para destruir el futuro de todo un pueblo. Espectaculares las palabras de Montenegro. Fue así como se produjo la nacionalización del Standard Oil y la recuperación para el país de 1 millón de hectáreas terrestres en los que existían importantes yacimientos petrolíferos y gasíferos, cosa que se descubrió años más tarde. Obviamente son los campos más importantes que hay en el país actualmente. Los departamentos de Tarija, Chuquisaca y Santa Cruz tienen los yacimientos de petróleo y gas ahí. Herbert Klein, un historiador estadounidense que ha visto a fondo nuestra historia en Orígenes de la Revolución Nacional Boliviana, escrito en 1968, dice: esta medida se había adelantado un año a la más famosa acción similar del gobierno mexicano, de Lázaro Cárdenas. Para que se den una idea de la trascendencia que tuvo esa decisión de Toro. Posteriormente, el Standard Oil planteó una opción de nulidad ante la Corte Suprema,
La empresa se presentaba como víctima del gobierno. Se planteó así un grave peligro para la medida nacionalizadora de Toro. Fue entonces cuando Carlos Montenegro fue determinante. Él publicó un folleto con sensacionales revelaciones y contundentes juicios para defender la medida. Cuando la demanda del Standard Oil estaba ya en la Corte Suprema, se editó y publicó el folleto frente al derecho del Estado, el oro del Standard Oil, el petróleo, sangre de Bolivia. La brillante defensa de Montenegro tuvo gran influencia sobre las autoridades judiciales del país, los cuales se inclinaron en favor de la nacionalización del petróleo. El 8 de mayo de 1939, la Corte Suprema dicta sentencia sobre el Standard Oil, cuando menos desconcertante. Veamos qué dice la sentencia. Por tanto, la Corte Suprema de Justicia, juzgamos en primera y única instancia con facultad que le concede la atribución 7 del artículo 143 de la Constitución Política del Estado, falla, declarando improcedente e inadmisible las demandas de las fojas 180 y 296 invocadas por la Standard Oil of Bolivia contra la Administración Nacional de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos por falta de personería legítima en sus representantes, absolviendo en consecuencia a los demandados. Eso fue, sin embargo, un problema, porque ese fallo sirvió para que el Standard Oil hiciera una acción diplomática, que terminó en una indemnización de $2 millones, acto que precipitó la caída del gobierno de Peñaranda. Veamos qué es lo que comenta un escritor nacionalista, Sergio Almaraz, en Petróleos de Bolivia. Aparentemente, la Standard sufrió un revés al ser rechazada su demanda, pero la verdad es que ganó la partida, por lo menos en lo relativo al aspecto que simulaba preocuparle más, la acusación de fraude. En el fallo no se dijo ni una palabra acerca del problema mismo. Otra vez se imponía el derecho formal. Se imponía un fallo asexuado e inocuo, como dijeron de él los profesores de la Universidad de Cochabamba. Bueno, fue así como lamentablemente se le tuvo que devolver dinero mal habido al Standard Oil, puesto que haya actuado mal. Sin embargo, nosotros no podemos dejar caer en el olvido esta acción trascendental del gobierno de Toro. Y es por eso que en este programa especial se remarcan dos instrumentos fundamentales que surgieron en el gobierno del socialismo militar de Toro. Es decir, uno, un periódico revolucionario, nacionalista, a la orden del pueblo, el matutino La Calle, que sería fundamental. Y otro, la medida de nacionalización del petróleo, que fue una acción determinante a favor de la soberanía de Bolivia. Bueno, ya veremos en los siguientes episodios cómo se va conformando, porque estamos en un clima de efervescencia política. Cómo se va configurando todo. El próximo capítulo igual será otro capítulo que explicará un poco el contexto del país, que puede incluso seguir afectando al país ahora. Y ya en el siguiente comenzaremos con el corto pero intenso gobierno de Bush y los sucesivos episodios que él fue viviendo en su gobierno. Sin nada más que agregar, me despido. Nuevamente les deseo un feliz 2024, que sea un año lleno de éxitos. Nos vemos en una próxima ocasión.